Bueno, vamos a empezar con la disertación. La temática es gestión educativa comunitaria, dialéctica participativa, desde una mirada, desde el contexto boliviano, para poder comprender la esencia del modelo educativo sociocomunitario productivo. En ese entendido, vamos a posesionarnos desde nuestra historicidad, que tiene que ver mucho en los desarrollos de los procesos cognitivos. Esto en un sentido dialógico. Recordemos al Nobel de la Paz, al Adolfo Pérez Esquivel, que decía: no hay pueblo sin memoria, un pueblo sin memoria está condenado a ser dominado. Desde esa concepción es muy importante posicionarnos en lo que corresponde al cómo ha surgido el Estado plurinacional de Bolivia. Tiene dos elementos bien connotantes en esta realidad. Si nosotros hacemos una revisión del cómo se ha constituido el Estado plurinacional de Bolivia, uno tiene que ver dos puntos fundamentales. El primer hito data de fecha 9 de febrero del año 1825, donde dispone que las provincias del Alto Perú, hoy Bolivia, ya deliberan que su futuro en una asamblea de diputados, donde se establece una normativa que esto va a repercutir en 6 de agosto, donde se firma el Acta de Independencia. Y hay algunas claras normas establecidas en la que dice, ¿no? Ciudadanos que en ese momento se constituían hombres que sabían leer y escribir. Imagínense, ciudadanos son aquellos que sabían escribir y leer y eran propietarios de un bien o un ingreso mensual de 300 pesos. Imagínense esta inmensa mayoría de indígenas, de campesinos, de esos sectores sociales, quedan excluidos del proceso. Entre comillas, no fue democrático, ni reconocido por la diversidad de los grupos poblacionales de ese momento. Entonces, acá se constituye el Acta de Independencia como una lógica, como un título. En realidad intentaba gozar de los privilegios que supuestamente dejaban los españoles, ¿no? Institucionalizándose en la República colonial y monocultural. ¿Ya? Entonces, a lo largo del tiempo existía mucho desconformismo. Este desconformismo, esta exclusión, marca un segundo hito. Y generalmente esto ha sido una lucha de dominación ejercida en la colonia y en la república. Y si nosotros revisamos la década de los 90, hay varios hechos que buscaban sus reivindicaciones sociales, como es la marcha por la dignidad y el territorio que realizaron los pueblos indígenas de las tierras bajas en los años 90. Se hablaba mucho de lo que era la democracia pactada. Y los cruentos episodios plenos de movilización popular, como era la Guerra del Agua, ¿no? Del año 2000. El Octubre Negro, que tiene que ver en el año 2003. Y otros temas que podemos ir describiendo. Y esto constituye a convocar una asamblea constituyente el 6 de agosto de 2006. Se instala la asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Pero acá es la diferencia del año 1825 y el año 2006, donde estuvo constituido por 255 asambleístas, hombres y mujeres elegidos por voto democrático, por indígenas, originarios, campesinos, habitantes de esta ciudad, trabajadores, profesionales, productores, representantes de organizaciones sociales.
Esta asamblea constituye la expresión de la diversidad del Estado plurinacional. Y esto da a conocer el cómo se concibe la realidad y entender a la sociedad, el Estado, la economía, la política. Acá se cumple perfectamente esa dialógica, de esa mirada epistémica para comprender lo que es la educación. En ese sentido, es muy importante comprender nuestra constitución política del Estado en lo que corresponde a ese prefacio, ¿no? A ese preámbulo en lo que dice, ¿no? Dejamos en el pasado del Estado colonial republicano neoliberal, asumimos el reto de construir colectivamente el Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Acá ya nos da algunas incidencias que en algún momento va a cambiar lo que es la política, va a cambiar lo que es el aspecto educativo, el aspecto social, coyuntural en lo que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué recordamos esta historia? Es muy importante posicionarnos en nuestra historia para comprender nuestra realidad. Si no la comprendemos, no lo vamos a poder interpretar las realidades en que nos circundan. Entonces, las mismas se han establecido en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Boliviano, el de garantizar el acceso de las personas a la educación. Se ha dado otro hito importante en lo que es el derecho fundamental, ¿no? Expresado en el artículo 17. La misma se constituía como un golpe de Estado, como un golpe de Estado, se decía, a vulnerar sus derechos al aspecto educativo. Y las mismas han dado referentes de lo que es el modelo hoy, modelo educativo sociocomunitario productivo. Entonces, por otra parte, esta misma Constitución Política del Estado reconoce en su artículo 83 la participación social. Si nosotros revisamos y soslayamos los artículos de la Constitución Política del Estado, requiere la participación de todos los actores educativos. Es una exigencia, es una necesidad para poder comprender eso. Entonces, aquí surge un apartado muy importante. Todo esto que hemos hablado anteriormente, acá le constituye un rol de la escuela, le da una función social y que va a ser un tránsito, un espacio de tránsito entre la familia y la sociedad y el mundo del trabajo. Por eso tiene un componente cultural, la transmisión de conocimiento acumulado a las nuevas generaciones en un comportamiento socioeducativo, ¿no es cierto? Esto regido, nosotros lo hemos comprendido, lo hemos asumido en el Estado boliviano como valores sociocomunitarios, dentro de las normas, dentro de los hábitos, dentro de las actitudes, en el aspecto cultural. Entonces, acá aparece lo que es ya la gestión educativa, en ese contexto, en ese paradigma sociocrítico. Y emerge el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no es cierto? Donde ve una visión social productivo, una visión comunitario productivo, como un proyecto este modelo, ¿no? Entonces, la misma que van a regir en un sentido de poder comprender el gestor educativo. Porque acá es importante el rol del gestor educativo, en el sentido que va a priorizar la gestión educativa a partir de una realidad. Esa realidad lo que va a referirse a un currículum base, un currículum regionalizado, un currículum diversificado a partir de los preceptos de legales que indica la Constitución Política del Estado y la Ley 070. Como este es un encargo social, va a constituirse productivo en esa esencia de lo que es la agenda hoy 2025, agenda 25, por lo que va a constituirse como un espacio de soberanía en el aspecto económico,
constituirse en un Estado plurinacional a ese conglomerado de saberes, de conocimientos que están enraizados en los pueblos, en el sentido comunitario que somos todos partícipes en la construcción de la descolonización. En ese entendido, entonces, la gestión educativa se constituye en un acto político, en una acción administrativa, en una acción de planificación y en la toma de decisiones que van a ser un elemento esencial para este aspecto dialógico y comprender nuestra realidad enmarcados a las leyes de la dialogía. Entonces, acá es muy importante, surge una nueva configuración y estructura del del sistema educativo plurinacional. Exige una mayor participación de todos los actores. Exige una mayor predisposición de los agentes del cambio. Estas nuevas prácticas desde la realidad se va a constituir en reconfigurar las prácticas antropocéntricas y descontextualizadas. Acá la tarea principal del gestor educativo cambia. Debe plantear ya criterios con nuevos sentidos de asumir esa capacidad, responsabilidad y compromiso político, porque el accionar educativo tiene un sentimiento político, desde las demandas, desde las expectativas en el momento histórico. Al asumir este modelo educativo sociocomunitario desde la gestión de la diversidad, de lo comunitario, respondiendo a ese paradigma de la diversidad cultural. Por otro lado, también es importante comprender que el gestor educativo no desarrolla las acciones en el vacío, se despliega en una red de relaciones y sentidos comunes latente entre los actores que son parte de este constructo. El gestor educativo no es algo dado y definitivo, es una constante construcción de experiencias desde las realidades del presente para su comprensión del todo. El gestor educativo, por otro lado, la autoridad delega desde que inicia sus funciones de una imagen que es compartida y asumida desde la legitimidad de sus autoridades, que es dirigir una institución escolar. Que acá buscamos todos el bien común. Otro elemento que tiene que también entenderse es la escuela como un espacio de rituales. Hay que entender que las costumbres en nuestra realidad boliviana están muy arraigados. Está la rutina, es alienante y de pronto se naturaliza en nuestra concepción. Hay un ejemplo claro de la hora boliviana, ¿no es cierto? Entonces, estos dogmas tienen un carácter organizador, ¿no? Desde esa mirada, desde ese transporte de los códigos culturales. Entonces, esto implica, y uno de los autores, Boldon, dice, ¿no? Entonces, el sentido de gestión educativa va a constituirse en un acto educativo que implica el de interactuar, el de dialogar, el de participar en los procesos educativos. Y estos procesos educativos implica también de alguna manera compartir esas experiencias. Y estas experiencias va a ser el constructo de futuros conocimientos a través de esas relaciones vivenciales y de convivencia. Y esto va a permitir la construcción de conocimientos nuevos, que esto va a ser un paradigma para poder entender la realidad.
Estas construcciones teóricas van a ser propios del maestro boliviano, va a ser propios de esa comunidad para poder interpretar las realidades. Por eso partía del posesionarnos en nuestra historicidad. Entonces, tiene que ver mucho estos elementos, de alguna manera van a configurar nuestra identidad cultural, que generalmente los bolivianos tenemos ese problema de podernos alienarnos a cualquier otra cultura. Desde esa mirada, es importante también entender que esta construcción es un proyecto común. El gestor que transita de una institución educativa que viva, que respira de su realidad, tiene que ver mucho que ver la predisposición de construir esa determinada subjetividad, esa determinada cultura. Esto se transmite, se crea, se recrea, se relaciona. Entonces, estos aspectos tiene que comprender el gestor, hoy lo llamamos director de unidad educativa, tiene que dialogar, tiene que relacionar, tiene que participar, tiene que hacer la comunicación, la toma de decisiones, la información, la selección de maestros en otros aspectos que inheren al aspecto educativo. Entonces, el aspecto educativo no solamente es teorizar, más al contrario, es la conjunción de voluntades de todos los sujetos, de todos los actores. Por otro lado, también acá ya cambia el rol del proceso educativo. La participación, se quiere una participación plena de la realidad social. Tiene un énfasis en los procesos formativos. Tiene que ver ese relacionamiento, ese compartimiento de experiencias. Tiene que ver en un contexto social, cultural. Y esta formación de una vida democrática, el convivir entre diferentes. Y esto nos va a permitir generar una sociedad plural, digna, que va a promover el bien común. Entonces, en este sentido, sí vamos a transformar la realidad educativa. Y si nosotros vemos, entonces, hay una exigencia de participación en la gestión educativa. Acá, no simplemente ya el director de unidad educativa o el maestro es el que tiene la última palabra en realizar las acciones educativas, sino es el conglomerado de los actores educativos para transformar esta realidad. Entonces, acá el gestor tiene que plantear un proyecto comunitario desde esa diversidad, desde esa mirada que él tiene para cambiar la realidad. Entonces, en esto se constituye en una dimensión comunitaria que tiene que ver el vínculo entre la institución educativa y la comunidad. Tiene que ver el compromiso social comunitario con los actores de la institución escolar. Tiene que ver esa construcción colectiva de un proyecto con sentido de transformación, que todos seamos partícipes. En ese sentido, sí va a existir la transformación educativa. Hoy por hoy, si nosotros comprendemos y dialogamos con los padres de familia, ellos inciden que no existe el cambio de la práctica educativa. Y en el maestro siguen ese accionar de una práctica tradicional, eso lo llamaremos entre comillas. Estamos, por una parte, la teoría, por otra parte, la práctica. Las mismas que están desfasadas, no hay una relación. Entonces, acá, por eso es importante el posicionamiento epistémico desde nuestra historicidad. Ahora, esto también está enmarcado en normativas, de alguna manera, que nos van a permitir comprender.
a nivel curricular, que independiente del Ministerio de Educación, las direcciones departamentales, las direcciones distritales de educación, que están subsumidos en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Plan de Desarrollo Departamental, en el Plan de Desarrollo Autonómico, ¿no? Y esto, les decía, ese puente entre la escuela y la comunidad va a constituirse el PCP. El PCP entendido como una herramienta, como una estrategia para llevar los procesos pedagógicos, que tiene que mucho ver con las direcciones de unidades educativas y las comisiones técnicas pedagógicas para su planificación. Y para llegar a un nivel micro curricular, que va a estar generalmente subsumido los maestros, asesores de curso, para hacer las planificaciones anuales trimestralizados y el PDC, ¿no? Y hacer los instrumentos de seguimiento y diseño de instrumentos. Siempre en ese marco de la dialógica. Entonces, acá preguntarnos, entonces, ¿cómo construimos una calidad educativa desde esa mirada dialéctica? Una de las características que se remonta es holística, ya en el sentido de que tiene una mirada global, va a integrar a todos los componentes de la gestión y los va a relacionar con los actores educativos. Cada parte, componente, afecta el todo. Entonces, acá no es simplemente el responsable el director, no simplemente es responsable el maestro, el padre de familia, la madre de familia, el estudiante, somos, sino el conjunto responsables de una construcción de calidad educativa. Y esto tiene que ver mucho con lo que es la gestión en la parte administrativa institucional, la parte curricular, la parte comunitaria. Y tal vez mucho hay que pensar en los actores. ¿Cuál es su rol? Si retomamos la anterior diapositiva, dice, centrada en los actores. ¿Esto qué implica? Involucrar a los diferentes actores que intervienen en la gestión participativa. Que el sujeto es el centro de la gestión. Es una forma de interacción social donde se van a generar procesos pedagógicos. Va a existir una comunicación, va a existir un diálogo centrado en un bien común. Va a haber un relacionamiento horizontal, donde cada uno de los actores educativos tienen la misma connotancia, la misma oportunidad. Por otro lado, como este sentido es intercultural, porque va a reivindicar las identidades locales, regionales, desde visiones, saberes, conocimientos que van a influir en la forma de gestión. Entonces, si nosotros vemos, es un proceso de aprendizaje mutuo, no simplemente del maestro lo sabe todo, sino del padre de familia, de la dirección, del estudiante. Las acciones es deliberadamente democrática, con participación de todos. Entonces, acá vemos que es un proceso continuo, el proceso de enseñanza y aprendizaje, así en el cumplimiento de las 10 de la dialógica. Por otro lado, también tal vez aclarar bien esta parte, ¿no? Que nos indica que está orientada al resultado de calidad. Entonces, acá, como constituye cada uno, somos responsables de la calidad construido como participantes. Los dispositivos aislados no solamente generan impacto de la experiencia que se demuestra, que posteriormente la vamos a sistematizar. Vamos a tener una mirada global y articulada. Los va a garantizar. Y esto, como decía, va a exigir de poder plasmarlo en algún documento, de poderlo narrar la experiencia, ¿no? Del cómo nos ha ido,
para poder ir mejorando en el aspecto pedagógico. Entonces, si nos damos de cuenta, es una mirada más amplia. ¿Para qué? Para aterrizar a lo que es la gestión educativa. Entonces, esta gestión educativa está centrada en los componentes que ya conocemos, la parte administrativa institucional, la parte curricular, la parte comunitaria. En ese sentido, tiene que ver mucho la gestión de calidad educativa en la gestión curricular, en la gestión comunitaria, en la gestión administrativa institucional. Esto, pero se constituye en ejes articulares que tiene que ver mucho el sentido educativo, tiene que ver mucho la organización, tiene que ver mucho la planificación, la ejecución, el seguimiento y evaluación y la sistematización. Estos puntos son muy importantes para tener una gestión y calidad educativa. De alguna manera se va a transmitir en el sentido educativo quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos. Con estas interrogantes vamos a dar esa dirección. A veces los maestros nos constituimos en las unidades educativas sin sentido educativo. Ahora, ¿cómo nos organizamos? Otro aspecto muy importante. ¿Qué acciones realizaremos? ¿En cuánto tiempo lo haremos respecto a la planificación? ¿Cómo las realizaremos nuestras acciones? Estas interrogantes nos van a garantizar los resultados desde una administración institucional. Entonces, la gestión administrativa institucional hemos indicado en el sentido educativo, organizacional, en el sentido que este sentido nos va a direccionar en lo que es la identidad, nos va a dar la visión, nos va a dar la misión y nos va a dar los objetivos institucionales. Cuando nos vamos a remontar a la organización, vamos a ver cómo un sistema numérico de conglomerados, vamos a hacer la comunicación, vamos a hacer los estatutos manuales, vamos a ver cómo administramos y construimos nuestras normas desde un diálogo bidireccional. Entonces, la planificación va a tener que ver de la misma manera, ¿no es cierto? En los POAs, en los recursos educativos que tenemos, en los programas, el proyecto socioproductivo, el PEIC, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, también tiene que ver esto, la ejecución. Tiene que ver las etapas, el cómo vamos a desarrollar este proyecto, las acciones, los recursos, ¿no? Y las fuentes de verificación. Y generalmente otro que proponemos es el seguimiento y evaluación, ¿no? La evaluación del PU, la evaluación del POA, la evaluación de los recursos educativos. Generalmente este fin de gestión tal vez la tengamos una tarea muy importante en relación a los procesos que hemos vivido, ¿no? A las diferentes modalidades de atención. Y esto concluimos con lo que es la sistematización, ¿no? Esa sistematización de la experiencia, esa sistematización de inicio del proceso, de la finalización de los trabajos pedagógicos, de las planificaciones que de alguna manera hemos encabezado. Entonces, si nos damos cuenta, son elementos de alguna manera que van a connotar hacia la calidad educativa desde una mirada comunitaria. Entonces, los ejes articulares de la gestión administrativa institucional, vuelvo a resaltar, el sentido educativo que va a estar dado en la identidad, en la visión, en la misión, en los objetivos institucionales y en los perfiles. Esto respondiendo al tipo de hombre boliviano que queremos formar. Eso soslayado en la Constitución Política del Estado.
La organización, desde esa mirada administrativa e institucional, vamos a ver por el sistema normativo, tenemos la ley 070, tenemos la resolución 01, las formas de comunicación, los reglamentos internos, ya la mirada desde la administración personal, el cómo nos vamos a organizar para poder llevar los procesos educativos. Entonces, si nosotros vemos, acá hay la planificación de todos los insumos de un proyecto, del POA, de los recursos educativos. La planificación generalmente va a estar en función a la ejecución, ¿no? Del equipo ejecutor, de las etapas, de las acciones. Entonces, es siempre preponderar la importancia de la sistematización. De la misma manera, ¿no? En el sentido curricular, generalmente va a estar el enfoque del currículum, la propuesta pedagógica, los perfiles de las propuestas, la organización de la misma manera va a estar en el sentido comunitario, en los equipos de trabajo, en los niveles. De alguna manera va a contribuir a consolidar, ojo, el Estado plurinacional de Bolivia. Uno de los aspectos muy importantes es eso, porque si nosotros no comprendemos para qué vamos, no tiene sentido esto, sino acá es para el constructo de un Estado plurinacional. Entonces, eso es lo más importante. En la planificación vamos a ver el diagnóstico de necesidades, el diseño curricular, los planes curriculares, de acuerdo a la lectura de la realidad, de acuerdo al diagnóstico. Por otro lado, la ejecución va a estar dado en el desarrollo curricular y esto está también de la misma manera normado en la resolución 01. Los eventos curriculares, las fortalezas de alguna manera expositivas que vamos a tener en las ferias, que se va a plasmar en ferias, en actividades, que de alguna manera vamos a dar a conocer tal vez en la institución, tal vez con la comunidad o otras instancias que permiten socializar. El seguimiento y evaluación va a estar centrado en los criterios de la calidad, en lo que son la evaluación de aprendizajes, en la evaluación de desempeño de docentes, en la evaluación de los materiales. Muchas veces acá, por ejemplo, no hacemos esta parte de la evaluación del tipo de material que hemos utilizado durante el proceso educativo. Nos conformamos con una sola mirada, ¿no? Pasó la actividad y listo. Pero no retomamos esa evaluación. ¿Para qué? Esto, como les decía, es un constructo constante de poder recomendar a tus colegas, recomendar al compañero para ese constructo. En ese sentido, es muy importante comprender esta realidad. Y nuevamente, ¿no? Y vamos a la sistematización, que va a ser en función a los ejes. Y recordarles los ejes desde esa mirada de inicio, proceso y finalización, ¿no? Y los aprendizajes logrados. Entonces, nuevamente acá, si nosotros vemos en los ejes de articulación de la gestión curricular, en la organización está la estructura organizacional, los niveles, los equipos que nosotros vamos a ver, la planificación, los planes curriculares, el diseño curricular, el diagnóstico de necesidades, la planificación, en la ejecución, el desarrollo curricular, las actividades que de alguna manera se van a presentar en las planificaciones, el seguimiento y evaluación, la sistematización, ¿no? Desde un inicio hasta la finalización y el proceso. Y el sentido, fíjense, acá cambia el sentido educativo. ¿Por qué? De acuerdo al perfil de la propuesta, principios pedagógicos y el enfoque curricular realizado en este modelo educativo sociocomunitario. Acá es muy importante comprender la dimensión, el cómo estamos llevando los procesos educativos. Otro aspecto también que alimentar es la gestión comunitaria. ¿Qué nos va a permitir en el sentido educativo? Nos va a permitir comprender
la participación del padre de familia, la participación de los estudiantes, la participación de los maestros, el cómo vamos a estar organizados. Tal vez estaremos organizados por representantes de curso, delegados de curso, ¿no? De la misma manera los estudiantes, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho, de la misma manera, la planificación en función a los planes de acciones que de alguna manera vamos a formular de manera conjunta. Padres de familia, madres de familia, maestros, estudiantes, para poder concretar la ejecución en el sentido que de alguna manera siempre delegamos y cada institución tiene su manera de organizarse de acuerdo a las necesidades y requerimientos. Entonces, de la misma manera, la sistematización y el seguimiento de evaluación. Hay que evaluar a los maestros. Ahí vamos a lo que es la autoevaluación, la coevaluación de los estudiantes, de los padres de familias, en el sentido de cómo hemos trabajado la gestión educativa o el cómo hemos trabajado en este proyecto educativo para comprender que todos somos responsables y somos parte del constructo de nuestros conocimientos. Entonces, la gestión comunitaria, acá lo vamos a dimensionar, tiene que ver mucho la participación de todos los actores educativos para poder construir de una manera recíproca, siempre pensando en el bien común. Y ese bien común se va a constituir el estudiante. Entonces, con algunos elementos ya que hemos dado a conocer, entonces, ¿cómo se constituye una unidad educativa de calidad? Nos va a permitir, desde esa dialogicidad, recuperar la experiencia de saberes de la comunidad. ¿Para qué? Para poder enriquecer el currículum, para poder enriquecer los aprendizajes, para poder fortalecer esa identidad de los estudiantes y poder posesionar de manera histórica al padre de familia, al maestro. Por otro lado, también nos va a poder permitir que la acción pedagógica como una interacción recíproca, complementaria entre el estudiante, el maestro, desde una acción dialógica horizontal. Y acá entra un papel fundamental, la comunicación. Por otro lado, también se pone énfasis en el desarrollo de los valores sociocomunitarios, en encontrar habilidades, antes que solo era la adquisición de contenidos. Fíjense, no solamente pensamos en los contenidos, pensamos en los padres de familia, pensamos en la comunidad, pensamos en esa lectura de la realidad. Esto va a generar un ambiente propicio para el aprendizaje, de respeto, estímulo y creatividad de maestros, estudiantes, de todos los actores educativos. Para el desarrollo de aprendizajes del estudiante, se constituye, se logra con la ayuda y guía y la colaboración del maestro y de la comunidad. Entonces, acá las responsabilidades de toda la comunidad educativa. Tal vez acá es un poco recordar del cómo hemos llevado los procesos durante esta pandemia. En un momento dado exigía de volver a las clases presenciales. Por eso ha existido un desfase en lo parte teórico, en la parte de la práctica. Ha sido una situación muy dificultosa para poder llevar los procesos educativos. Pero en algunas unidades educativas lo han implementado de manera tan natural a través del diálogo, a través de consensos. Generalmente el padre de familia se desesperaba de poder entrar
a las clases virtuales, de poder entrar al uso de las plataformas digitales, como la anterior exposición decía, ¿no? Hasta del mismo maestro. Para esta comprensión, por eso es muy importante comprender las leyes de la dialógica. El maestro, por su naturaleza, está en una dimensión analógica y el estudiante está en una dimensión digital. Entonces, fíjense, el maestro va por otro rumbo y el estudiante va por otro rumbo y no existe un encuentro. Entonces, ¿acá qué implica? La dialogicidad, el dialogar con el estudiante, el dialogar con el padre de familia para poder superar estos obstáculos. Entonces, fíjense, ¿esto qué va a hacer? Un estímulo en los maestros para poder generar el autoaprendizaje, para que cada día vaya mejorando sus conocimientos en función al estudiante. De alguna manera, estas acciones van a fomentar el aprendizaje y en la toma de conciencia y en esa necesidad de comprender los aspectos sociales y productivas de la comunidad. Esto es muy importante comprender para poder fortalecer la calidad educativa. Entonces, yo lo único desearles, espero que haya sido claro la exposición. Tal vez tienen alguna interrogante para poderles responder desde esa mirada epistémica. Gracias, licenciado, por su exposición. Ahora pasaríamos a las preguntas. Hay una pregunta en el chat. No sé si me escucha bien. ¿Me escucha, licenciado? Sí, le escucho, le escucho. Hay una pregunta que señala lo siguiente: ¿cómo los procesos de alienación son posibles si al momento del proceso de transmisión de conocimientos en el aula, si esa transmisión se da bajo pedagogías extranjeras? En ese sentido, el proceso de descolonización, ¿cómo funcionaría en la educación y en los procesos de transmisión de conocimientos en el aula? A ver, para responderle esa pregunta, por eso partía de comprender del cómo se ha construido nuestra constitución política del Estado. Uno de los elementos más importantes es posicionar al sujeto en su historicidad. Desde ahí pueda pensar, pueda meditar, reflexionar sobre los quehaceres educativos. Porque si nos vamos a estar pensando, sigue en esa concepción colonialista. Y nosotros nos hemos centrado desde ese paradigma. Desde ese paradigma que en algún momento no nos ha dejado pensar. Por eso es muy importante posicionarnos en la historicidad para poder dialogar desde ese sentimiento. De la misma manera va a promover que el maestro se constituya en su propia identidad cultural. Y esa construcción de conocimiento va a ser propio del maestro, propio de su realidad, propio de su contexto. Gracias, licenciado. Damos la palabra a la participante Ángeles Cárdenas. Por favor, le escuchamos, Ángeles. Sí, buenas noches, licenciado. Entiendo la dialéctica como un proceso ascendente que va a buscar cualificar no solo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso, este desarrollo, nos muestra un mundo en movimiento, ¿no es cierto? Estamos hablando de dialéctica, que hay que encaminar desde los estados inferiores o de los estados inferiores a los superiores. Pero este desarrollo se va a dar en la medida en que se vayan a producir contradicciones al interior. Yo quiero saber, licenciado, ¿dónde se van a producir o dónde se producen estas contradicciones que van a dar lugar a estos cambios cualitativos que está buscando la Ley de Educación 070, cuando no existe una relación cordial, digamos, entre el magisterio organizado y el Ministerio de Educación?
Esa es mi pregunta, licenciado. Acá es posicionarnos nuevamente, repito, en la realidad en lo que estamos mirando. Y tal vez nuestras instituciones todavía no están comprendiendo esta dinamicidad. Por eso les decía, existe un desfase en lo que proponemos y en nuestros accionarios. El maestro, partiremos, conoce muy bien la parte teórica, pero otro es la realidad de la práctica. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Reflexionar, meditar sobre las acciones que estamos llevando en la tarea educativa, tanto en nuestras autoridades, tanto en nuestros maestros, tanto en el padre de familia como en el estudiante. Con esa concepción sí lo vamos a poder resolverla esta parte. De lo contrario, vamos a estar en un mundo subjetivo ideal. Gracias, licenciado. Gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o escribirla al chat, por favor. Sí, claro que sí, Yasmina. Se va a compartir todo el material y es más, vamos a enviar el link para compartir el material tanto del doctor Montevilla como del licenciado Vázquez. Ha alzado la mano Laura, por favor. Ángeles, ¿puedes bajar tu mano, por favor? Gracias. Laura, te damos la palabra. Muy buenas noches, excelente presentación del licenciado. Hablaba el licenciado acerca de lo que es la cultura que tenemos acá en Bolivia y la verdad es que nuestra cultura es inmensa. Desearía preguntarle, por favor, acerca de qué es lo que opina de la enculturación y aculturación en referencia a la ley Avelino Siñán, la 070. Muchas gracias. Bueno, es verdad, tenemos una inmensa riqueza y diversidad cultural. Y esto tiene que ver mucho con estrategias de aculturación. Identidad multicultural en Bolivia, porque tiene que ver con las influencias de la sociedad plural. Tiene que ver mucho con la sociedad plural, que es un lugar perfecto para el encuentro entre culturas, que va a atravesar un proceso de aculturación. Si nosotros vemos a nuestra manera de poder percibir la realidad y en nuestra lengua castellana utilizamos algunos términos, por ejemplo, en la comunicación, lo que es el sándwich. Y no nos hemos hecho lío, tranquilamente hemos podido convivir. Entonces, si alguien le dice sándwich o alguien dice emparedado, entonces estos aspectos de alguna manera permiten al individuo relacionarse de manera diferente con grupos étnico-culturales. Estos son aspectos que de alguna manera hay que fortalecer, hay que ver. Sé que el proceso de la cultura es dinámica y es cambiante en realidad. Y esto también es un elemento que recuperar en el proceso educativo y enseñanza. Muchas gracias, licenciado.